en el verso del 1 en adelante. Bendito sea Dios. Voy a hablar de la palabra de Dios. Es cierto que escribí un libro y ustedes, voy a hacer una síntesis de él, pero quiero hablar del texto bíblico para que ustedes vean de dónde viene mi motivación a escribir esta palabra. Ruth capítulo 1 verso 1 dice la palabra del Eterno. ¿Cuántos de ustedes ven? Ahí andamos. Dice la palabra de Dios: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un hombre de Belén de Judá fue a vivir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelech y su mujer Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales se casaron con sus mujeres, con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada, sin sus 2 hijos y sin su marido. Entonces se puso en marcha con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darle pan. Padre, tu palabra en este momento, Señor, permíteme, Dios, ministrar una palabra a tu pueblo, Señor, como tú la has puesto en mi corazón, y que sea ministrado a través de tu santa palabra en este momento, Señor. Rindo mi vida, mi mente, mi intelecto, todo ante ti, para que sea usado para la gloria y la honra de tu nombre. Amén. Amén. ¿Cuántos pueden dar una alabanza al Señor? Amén. Yo quisiera ministrarle con el tema, salió en mi corazón el tema: no salgas de la zona de confort. Aunque tengo un libro que se titula Saliendo de la miseria, sacado aquí, porque esto me permite ministrar en diferentes vertientes de acuerdo a la necesidad de cada lugar. No es la misma palabra para cada lugar tiene una necesidad específica. Yo estaba pensando en estos días, cuando se desató la guerra de Irak, estaba viendo que había una zona que le llamaban la zona verde. Era un terreno donde había seguridad y estaba bien, en una forma muy segura, donde el territorio era un territorio que no entraban fácilmente los enemigos, ni los se dieron por algunos momentos, se dieron unos que otros problemas dentro del territorio, pero no era muy común. Por eso se la llamaba la zona verde, la zona donde estaban los militares, la zona de confort. Y también lo unía lo que dice el Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Es decir, que se forma un ambiente de confort en ese ambiente y de seguridad. El tema de hoy tiene que ver con un ambiente que se desarrolla en medio de lo que yo le llamo la edad sombría del Antiguo Testamento, la historia del tiempo de los jueces. Cuando Dios quiso bendecir a su pueblo, lo sacó de tierra de servidumbre, de tierra amada, para llevarlo a terreno fértil y bueno. Dios le dijo al pueblo esclavo, le dijo: lo voy a sacar de la esclavitud de Egipto y lo voy a transportar a un terreno que fluye leche y miel. Es decir, que Dios le está dando no la peor tierra que hay en el planeta, sino que le está dando lo mejor del planeta. Yo no soy un predicador de la prosperidad, pero sí yo soy un predicador que enseño de que Dios creó al hombre para que viviese en un estado de confort, para que viviese bien. Dios no creó al hombre para que tuviera miseria. Dios no creó al hombre para que fuera enfermo, para que muriera. Dios no creó al hombre para que tuviera problemas emocionales. Dios no creó al hombre para verlo sufrir en un ambiente de desgracia. El hombre
ese ambiente. Porque cuando vivimos en el pecado se produce automáticamente una vida de miseria. Por eso es que Cristo vino a la cruz del Calvario para establecer la oportunidad de que el hombre salga de la miseria y entre a una vida eterna, a una vida de gozo en el Espíritu Santo. Qué bueno es el Señor. El Señor dijo a ese pueblo, lo voy a introducir y vamos a llevarle a una zona de confort. Pero las bendiciones de ese terreno eran bendiciones condicionales. En la palabra tenemos pactos condicionales y pactos incondicionales. Pero el permanecer en bendición del territorio que Dios le estaba dando a este pueblo, que era el territorio de Canaán, tenía que existir la obediencia. Y Dios nos pone una tierra hoy en Canaán. Y en Canaán hay una ciudad que se llama Belén, que significa casa de pan. Y Dios dijo que en ese territorio iba a haber fluir, era una tierra que fluía leche y miel, era una forma figurada para dar a entender que era una tierra de abundancia y que todo lo que ellos necesitaban, Él se los regalaba porque les regalaba lo mejor. Pero ¿cómo es posible que si Dios le dice a un pueblo que le va a dar la mejor tierra, se desate una escasez? ¿Cómo es posible que si Dios decretara una promesa en un territorio, se desate una escasez en Belén y no hay pan en la casa de pan? Y una familia que vive en Belén, y lo voy a reiterar mucho, que significa casa de pan, tiene que salir corriendo de la casa de pan porque no hay pan. Entonces la pregunta es, retóricamente hablando, ¿mintió Dios? ¿Falló Dios? ¿Lo engañó Dios diciendo que le iba a dar ese territorio? Dios no lo engañó. Era que la bendición dependía de la obediencia que tuviera el pueblo delante de Dios. Tú y yo tenemos promesa de Dios, pero se hace falta la obediencia al Eterno para que se cumplan esas promesas. Amén. Cuando hablamos de obediencia, los cielos se abren. Cuando hablamos de desobediencia, los cielos se cierran. La culpa de que no lloviera en Belén, la culpa de que faltara el pan en la casa de pan, no la tenía Dios, sino la actitud del pueblo que desobedeció a los preceptos de Dios. No podemos creer que vamos a prosperar y ser bendecidos en ninguna área cuando estamos en desacuerdo y caminando muy de espalda a los designios que Dios ha trazado. Y esta familia tiene que migrar. Por eso en el libro yo le llamo Crónica de una familia migrante. Pero tiene que emigrar de Belén para Moab. Y número uno, quiero señalar que la migración tuvieron que ser forzada por una presión en este sentido del hambre que azotaba la nación. No era que ellos querían irse de ese lugar. Es como muchos de nosotros. Yo no estoy aquí porque me gusta la nieve en los Estados Unidos. Yo no creo que muchos de ustedes están aquí porque les encanta ver la nieve caer y ponérselo como. No. Muchos de ustedes viven pensando en Florida, y buscando la forma de irse de acá y de salir. Pero le tengo noticias de algo. Voy a hablar de eso un momentito, con Florida, porque hay mucha gente que se fue para Florida corriendo del frío y no quiere regresar. Que vaya. Otros, pero vamos a tomar esto por punto. Dios le dijo a ese pueblo, no tiene que salir de esa zona. ¿A qué lo llevó a salirse? Lo salió la presión. Una presión que está en la zona de Dios. Está en la zona de Dios. Pero en la zona de Dios estoy pasando trabajo. En la zona de Dios estoy pasando hambre. Estoy en la zona de Dios pero me está yendo mal. Entonces, cuando la zona de Dios me va mal, en vez de salir corriendo, lo que tengo que mirar, ¿qué tengo que arreglar para que me vaya bien? Tengo que ver por qué se cierran los cielos. Tengo que ver por qué no estoy recibiendo lo que se ha dicho. Te voy a decir algo. Hoy estamos en la era de declarar palabra. Declaro la palabra, declaro así por todos lados. Y la gente se siente cómodo cuando le estén declarando cosas. Pero te voy a decir algo. Te pueden venir todos esos profetas que andan declarando por ahí, pero si tu vida no te orden con Dios, ninguna de esas palabras va a ser efecto, porque no es la declaración de una palabra lo que arregla tu vida, es tu relación con Dios, me abre la ventana de los cielos para que haya luz sobre tu vida, sobre tu finanza, sobre todo el mundo. Yo no quiero declarar palabras sobre nadie, antes de declarar la palabra,
primeramente me quiero asegurar de que la zona de confort, tu relación con tu creador está bien. Entonces va a funcionar todo. Porque por complacencia hay personas que dicen, mira, tiene una casa, tiene aquí, pero eso para decirte cosas lindas. Y estamos en tiempo de las cosas bonitas para que te gusten. Pero esta familia emigró forzado por presión. Y yo pregunto, ¿qué presión estás tú recibiendo en estos momentos que te tienen a punto de tomar una decisión desacertada? ¿Qué presión tú estás teniendo ahora mismo? Tú estás en la casa de Dios, tú estás en la zona de Dios, porque este lugar es la zona de Dios. Dios te trajo a su zona, te tocó, te trajo por su Santo Espíritu. Y tú estás presente en su casa, pero no deja el hecho de que estemos en la zona de Dios no significa que no vamos a tener pruebas, que vamos a tener problemas. En la zona de Dios también hay pruebas, también hay problemas, también hay situaciones. Pero cuando vienen esas situaciones en tu familia, en tu finanza, en tu trabajo, no es tiempo de correr, es tiempo de análisis, es tiempo de reflexión, es tiempo de buscar el consejo. Es tiempo de orar, porque la voluntad de Dios no era que esta familia saliera corriendo a Moab, porque Moab no es un territorio de Dios. Moab era la nación que había mandado a buscar a Balaam para que maldijera el pueblo de Dios en el desierto. Y por haber hecho eso, Dios le dijo a esa nación que le iba a impedir la entrada a su santuario hasta la 10ª generación. Moab estaba bajo maldición. ¿Y cómo es posible que yo estoy en la zona de Dios y me sienta forzado a moverme a la zona que Dios ha maldecido? Hay muchas personas que entienden que la puerta la tienen cerrada aquí y quieren moverse al mundo y quieren salirse del territorio de Dios, porque miran por la ventana y ven que otros progresan, y miran por la ventana de la vida y ven que otros tienen muchas cosas y ellos no la tienen. Y eso le pasa mucho a la juventud, que entienden que está la puerta cerrada, que ven que otros tienen una noviecita aquí, un noviecito por allá, y disfruten y ellos están cerrados y se están a punto de salir de la zona de Dios, no sabiendo que es una trampa, porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y la presión llevó a esta familia a emigrar, a salir de la zona de Dios. Y cuando salen de la zona de Dios comienzan los estragos. Porque cuando caminan al territorio equivocado, se van saliendo de la sombra del Eterno y van entrando. Lo primero que sucede es que muere el esposo de David. Muere el primer golpe. Y estaba kilómetros, miles, cientos de kilómetros lejos de la zona de Dios. Inmediatamente se sale de la zona de Dios, comienzan los golpes. Y cuando no está terminando de llorar la muerte del esposo, cuando se le muere un hijo. Y no sé cuál duele más, si la muerte del esposo o la muerte de un hijo, pero esta mujer tiene dos dolores. Pero no ha terminado de llorar la muerte del esposo y la muerte de un hijo cuando se le muere el otro hijo. Y ya esta mujer no tiene esposo y no tiene hijo. Ya esta mujer comienza a vivir un estado de miseria. Miseria emocional, miseria espiritual y miseria económica, porque queda sin sustento en un país que no conoce a nadie, que nadie la conoce y no tiene a nadie más que dos mujeres. Entonces, esta mujer está verdaderamente en un estado de miseria.